¿Cómo va? Marca 1006. Bienvenidos. Más allá, por supuesto, del impacto por la muerte del ministro de Transporte, la expectativa está centrada en cuáles van a ser las quizá inminentes medidas que se van a adoptar como endurecimiento de restricción frente a una situación y panorama que ya, francamente, no sé cuánta más explicación puede merecer. La última información que manejamos es que, en principio, no habría comunicación de nuevas medidas en el fin de semana, hoy y mañana. Pero pongan todo en potencial, porque, insisto, amerita tener en cuenta que no hay posibilidades, sino de que se vaya avanzando a medida que pasan las horas y se vayan conociendo más datos. Ayer a la noche, lo comentábamos recién con gente del equipo de producción, empezó a notarse un recule considerable en los grupos de choque mediáticos de la oposición respecto de su prédica fanática anticuarentena. Interesante. Yo creo que cierta actualidad dramática que atraviesa al escenario político convoca una vez más a la expresión de Leopoldo Marechal acerca de que de todo laberinto se sale por arriba. El problema sería cómo determinar exactamente cuál es el arriba en este caso. No importa el contexto poético en que el escritor incluyó esa frase, sino lo provocativo de aplicarla debido a las circunstancias aparentemente irresolubles del conflicto que conoce todo el país. Que conoce todo el país, pero que no todo el país sufre en las mismas proporciones. No todo el país sufre en sus alcances geográficos sanitarios inmediatos, porque lo involucrado centralmente, es alrededor de un tercio de los argentinos. El del AMBA, con el pequeño detalle de que es desde allí, desde acá, de la ciudad, del conurbano bonaerense, donde atiende y se expande la influencia política y el dios mediático, claro, o presunto dios mediático. Neuquén y la zona del Alto Valle están sacudidas por un aprieto ya serio, muy serio, que provoca esas imágenes impactantes con colas de kilómetros para proveerse de nafta frente a la protesta de los trabajadores de la salud. Pero es y será una lejanía en la difusión y por tanto conciencia generalizada, mientras no afecte la provisión de combustible a nivel nacional y particularmente en Buenos Aires. Si eso se produjese, los medios no hablarán de otra cosa del mismo modo en que ahora pareciera no haber más asunto de ningún tipo que el problema de las familias de los alumnos porteños, de los niños porteños desesperados por ir a clases presenciales y de los periodistas porteños que claman ante la generación de chicos analfabetizados por el kirchnerismo o peronismo, da igual. Supongo que a continuación incurriré en el error o carencia ortodoxamente imperdonable de no remarcar ni insistir con datos técnicos que es evidente sirven por ahora para solucionar nada. Es decir, a un lado abunda el criterio empírico del ámbito científico local y universal, demostrativo de que abrir las escuelas en medio de una ola de contagios imparable, eso puede ser una locura.
Y al otro no se cansan de numerizar que en las escuelas pasa más poco que mucho. Y a esta altura pretender que un lado atienda las argumentaciones del otro es inconcebible, aunque insisto, ya no solo en el caso de los grupos de choque mediáticos de la oposición, sino desde el gobierno de la ciudad, empieza el recule. Sin perjuicio de esto, y sobre todo los productos periodísticos televisivos, para no entrar en la cloaca de las redes que ese género alimenta, ya han cruzado el límite de lo insoportable. No hay más que el griterío panelístico, que los conductores invariablemente sobresaltados, que el histrionismo cursi de cargar todas las culpas y responsabilidades en el eje contrario, sin apenas una dosis exigua de pensamiento crítico. Bueno, y esto de la merzada de los chicos como rehenes. Vamos a entendernos, uno deja clara su posición, o eso cree, y adhiere a que el desacato del gobierno de la ciudad frente a un DNU presidencial es pasible de ser considerado un golpe blando incluso. Y adhiere a que errores organizativos y comunicacionales del gobierno nacional son un yerro enorme. Y adhiere a que la oposición está enfrascada en desestabilizar por la desestabilización misma, porque tampoco tiene un proyecto sustitutivo de aprovechamiento institucional con liderazgo político. ¿Qué tienen? Aliento a una versión decadente del que se vayan todos, aprovechable por derecha por quienes. Una casta empresarial unificada o enojada con cuáles fierros conductivos. Bullrich de noche con 4 gatos locos en Olivos. Carrió angustiada, dispuesta a dar la vida encerrada en su capilla del Señor, eso tienen. El cordobesismo de Schiaretti tienen. La guitarra de lo que no se sabe qué queda de los tristes radicales que siguen entregados a lo que no se sabe qué queda del PRO para construir cuál épica de qué futuro. Y adhiere uno a que Larreta es Macri. Todo que sí. Pero es mucho antes señalamiento y descarga obvios que efectividad conducente. Me parece, confort periodístico y de foros entre convencidos. Confort intelectual, va de suyo. Quitadas las pajas de esa maleza que convence a cada quien, se diría que hay algunos elementos de análisis que son ajustados al objeto de estudio. A, el gobierno, sin perjuicio de la anarquía interna con que adopta algunas o varias de sus resoluciones y del grado de acuerdo que se tenga con ellas, resolvió tomarlas. B, el virus adopta decisiones por su cuenta. E insistimos, lo más probable es que se marche hacia restricciones más duras, como debe ser, sea en el AMBA o en todo el país segmentadamente. C, mientras tanto, las vacunas sí están llegando. D, la prédica desesperada y desesperante de los medios de comunicación opositores, insisto, más allá del recule que se advirtió de anoche o desde anoche, no está en línea con una mayoría silenciosa que no adhiere a lo que repudia una minoría intensa. Es lo que señalan incluso los relevamientos reservados que paga la oposición. En cualquier caso, no hay gobierno que valga si gobierna con lo que indica la temperatura de encuestas y columnistas pagados por la oposición. F, sería escandaloso que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del gobierno de la ciudad, pero, si así fuera, no habrá fallo de nadie que detenga al virus y lo determinante será la confianza social en el gobierno, no en lo que la Corte decida. Fundamental, cómo se comunicaría el hecho.
cómo se apelaría al compromiso colectivo, siendo que entonces sí estaríamos frente a un golpe blando, duro, no importa. A propósito de este último punto, me parece que está bueno registrar, preguntarnos, ¿de qué no se habla, casi o digamos, mientras nos hacen hablar únicamente, o eso semeja, del problema de la escolaridad porteña? Además de cómo domar a los deformadores de precios que tienen al gobierno entre las cuerdas, no se habla de cuestiones estructurales del tipo puja distributiva y concentración de la riqueza, o si quieren Paraná, hidrovía y aduana, desde donde se fugan cifras descomunales de divisas, los recortes en las apropiaciones productivas de la gauchocracia en biocombustibles, en fin. Si el gobierno tuviese claro cómo proceder a informar sobre temas nodales como esos, entre tantos o tantísimos, bueno, quizá el cantar sería otro. Hoy resulta que, si el gobierno se prende equivocadamente, en varios casos también, en el palo por palo contra la oposición respecto de la táctica frente al bicho, en el AMBA, es porque construye a un enemigo para ocultar su ausencia de estrategia en los ítems que deberían importar. Pero si el oposicionismo construye a su enemigo para encubrir que no le da el piné de alternativa de poder, y sí el de su vocación de odio, resulta que no es porque desnudaría su instinto contra las mayorías, sino porque le interesan los chicos, sus familias y la educación. No jodan,